¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión veremos las instrucciones para realizar el producto integrador de aprendizaje, que es el PIA, la revista electrónica en temas selectos de química. Muy bien, de acuerdo con los equipos formados en Nexus, van a elaborar lo que es una revista digital de divulgación científica, la cual debe tener el siguiente formato: doble columna, interlineado 1.5, la fuente puede ser Arial o Times New Roman en número 12, los títulos y subtítulos puede cambiar el tamaño de letra, la orientación es vertical, márgenes estándares, uso de imágenes alusivas al tema y tiene que tener una extensión mínimo de 5 o máximo de 10 páginas. Muy bien, la revista la puedes realizar en Acrobat Reader, en PowerPoint, en Publisher o lo que es en una página en internet que se llama Canva. Debes incluir lo que es portada con los datos de la institución, el título de la revista y la imagen emblemática es la que ustedes eligen y diseñan como equipo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta que es de una revista que sí existe, ¿verdad? De manera electrónica. O ustedes pueden buscar alguna imagen de alguna otra revista que existe en alguna otra parte del mundo o diseñar su propia imagen de revista. Por ejemplo, esta que tú estás observando en la pantalla fue creada en lo que es la página de Canva, ¿sí? Bien, en cuestión del directorio lleva la cuestión de las autoridades universitarias, el nombre del docente y los nombres de los integrantes del equipo, ¿sí? Por ejemplo, en pantalla tú puedes ver un ejemplo de directorio. Ahí omitieron poner el nombre del maestro. Cada uno de los artículos fue escrito por cada uno de los integrantes del equipo. Esa es la cuestión del directorio. El índice y la editorial, ustedes son los que la proporcionan. Este es un ejemplo de directorio, lo pueden acomodar de esa forma o puede estar acomodado de esta forma, que ese es el que crean en la página que les comento de Canva, ¿sí? También pueden crear ese tipo de directorio. En cuestión del índice, puede ser este tipo. En la parte de abajo, si tú observas bien, viene lo que es una página de internet o ahí puedes poner la cuestión de la editorial que ustedes quieran crear o inventar, ¿sí? Entonces, si ustedes son muy hábiles con la tecnología, pueden utilizar la cuestión de la página de internet de Canva, creas la cuenta, nombre y usuario, se lo compartes a tus compañeros de equipo y cada quien puede ir trabajando su parte que le corresponde. Y ya después que el capitán o el responsable del equipo revise que esté todo completo, termine de hacer la edición, descarga el archivo en PDF, ¿sí? Bien, lleva lo que es una breve introducción después de la cuestión del índice, ¿sí? Lleva lo que es una breve introducción donde menciones de manera breve o rápida la cuestión de los derivados de hidrocarburos, la nanotecnología y los nuevos materiales, la energía eléctrica en reacciones de oxidación-reducción y gases, sus leyes y comportamientos, que son los 4 artículos que va a integrar la cuestión de tu revista de manera breve. Si tú buscas una revista científica, te da una breve reseña de lo que trata o de lo que habla la revista, ¿sí? En general. Pueden ser muchos temas o pueden ser estos 4, que es lo de tu trabajo. Bien. El contenido de tu revista, que son 4 artículos, deben ser los siguientes temas: derivados de hidrocarburos, que es derivados halogenados, polímeros y plásticos, medicamentos, en específico los antibióticos, y drogas, en específico la marihuana. En el caso de la nanotecnología y los nuevos materiales, vamos a hablar acerca, o tú vas a investigar de las aplicaciones de la nanotecnología en diversos aspectos de la vida y el entorno. La energía eléctrica en reacciones óxido-reducción, que es el uso de pilas combustibles. Los gases, sus leyes y comportamiento, gases que por diversos medios contribuyen a los problemas ambientales en tu localidad, ¿sí? Son los 4 artículos que deben contener tu revista. Bien. Para cada artículo debe tener lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de derivados de hidrocarburos, me vas a mencionar ¿sí? Lo que es derivados halogenados. Lo vas a decir: derivados halogenados son compuestos que contienen y se utilizan para esto. Los polímeros y plásticos son compuestos que pertenecen a tal familia por tener tal grupo funcional y se utilizan para producir esto. Los medicamentos, en el caso de los antibióticos son compuestos propiamente orgánicos que tienen diversos grupos funcionales. ¿Para qué se utilizan? Y la marihuana es
una sustancia o es una planta, qué es, ¿verdad? Y para qué se utiliza, cuáles son los diferentes usos que tiene esa droga. ¿Sí? Lo vas a mencionar de manera breve. Vas a investigar los beneficios de los usos y aplicaciones de derivados halogenados, ¿sí? De los polímeros y los plásticos, de los antibióticos y de la marihuana que tienen en la vida diaria y en el entorno. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia o cuál es el beneficio que nosotros obtenemos de utilizar los derivados halogenados, de utilizar polímeros, de utilizar plásticos, antibióticos y marihuana? Dice ahí mencionar 5 de cada uno. ¿Sí? De la marihuana tal vez no encuentres tantos beneficios, tal vez sí, no lo sé, ¿sí? Pero son 5 de cada uno. En el caso de los riesgos, es lo mismo. Riesgos de utilizar o aplicar los derivados halogenados, los polímeros, los plásticos, los antibióticos, la marihuana que tienen en la vida diaria y en el entorno. Mencionar 5 de cada uno, al menos. Si encuentras menos, no hay problema, pero tiene que ser de cada uno de ellos. Y tienes que mencionar 5 alternativas lógicas y viables que disminuirían el impacto ambiental que ocasiona y menciona al menos un ejemplo donde se realice dicha alternativa para cada una, ¿sí? Si me das, por ejemplo, en el caso de los plásticos, una alternativa es el reciclaje de diversos tipos de plásticos. Entonces, si me das esa alternativa, el reciclaje de los plásticos, por ejemplo, del PET, mencióname en dónde, lugar, país, ¿sí? Municipio. Si me dices, las tiendas H-E-B tienen contenedores para el reciclaje de los plásticos PET. ¿Sí? Ese es un ejemplo de esa alternativa de la cuestión del reciclaje que estás mencionando. Si me dices en cuestión de el uso de los antibióticos, una alternativa porque causa un riesgo, tienes que enfocarte en la cuestión de los riesgos, tienes que ver cuáles son los riesgos para poder mencionar alternativas de solución que disminuyen el impacto, es el daño, ¿sí? Que se está ocasionando al ambiente. Los antibióticos, cuando son caducados y que no los utilizamos, normalmente tenemos la costumbre de tirarlos directamente en la basura o en el drenaje. Eso ocasiona que se contamine ya sea la cuestión de la tierra o la cuestión de los mantos acuíferos. Entonces, una alternativa sería poner en las farmacias contenedores para los medicamentos caducos. Que ya existe eso, entonces, ya existe eso, dime en dónde, qué lugar, país o vamos a llamarle empresa, ponen ese tipo de contenedores para disminuir la contaminación que se produce por la cuestión de los antibióticos. Sí, ese es un ejemplo a dicha alternativa. Y por último es la bibliografía, mínimo son 3 fuentes de información consultadas en formato APA. Para el caso de las aplicaciones de la nanotecnología en diversos aspectos de la vida y el entorno, tienes que describir brevemente qué es la nanotecnología y cuáles son los nuevos materiales. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los principales usos y aplicaciones que tiene la nanotecnología en diversos aspectos de la vida y en el entorno? Hablando en cuestión de los nanomateriales, acuérdate por ahí que en etapa 2 ustedes realizaron una investigación y buscaron 5 áreas. ¿Sí? Entonces, mencionar al menos 5. Si me vas a decir, en la medicina se utiliza para 5 cosas. Si me dices, en la cuestión de alimentos, ¿para qué se utiliza? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo retomas en beneficios de sus usos y aplicaciones que tiene la nanotecnología en diversos aspectos de la vida y el entorno. Si me dices, se utiliza en la cuestión de los alimentos, su beneficio de que se crezcan más rápido los alimentos es ¿cuáles? ¿Sí? Mencionar al menos 5 de cada uno. ¿Y cuáles serían sus riesgos de utilizar que crezcan más rápido los alimentos con la ayuda de la nanotecnología? ¿Sí? Mencionar nuevamente 5 alternativas lógicas y viables para disminuir el impacto al ambiente, que es el daño que se ocasiona, y mencionar al menos un ejemplo de dónde se realiza dicha alternativa para cada una. ¿Sí? Ya sea en alguna empresa, en alguna ciudad, en algún país. La bibliografía son mínimo 3 fuentes de información consultadas en formato APA. El tercer artículo, ¿sí? Es uso de las pilas combustibles. Tienes que mencionar qué son las pilas combustibles y para qué se utilizan, así como que de entrada.
¿Cuáles son los beneficios de utilizar las pilas combustibles o aplicaciones de su uso y aplicaciones para que nos benefician a nosotros como humanos, a la cuestión de las plantas o los animales, cómo beneficia utilizarlas? Mencionar al menos 5. ¿Y cuáles son los riesgos de usos y aplicaciones de las pilas combustibles? Mencionar también 5. ¿Por qué? Porque vas a retomar en cuestión de alternativas 5 alternativas lógicas y viables que se puede hacer. No me vayas a poner bombillas o cambiar los focos a focos ahorradores. Eso ya no es válido. Hay otras alternativas en la cuestión de pilas combustibles para disminuir el daño ambiental que se ocasiona y mencionar al menos un ejemplo donde se realice dicha alternativa para cada uno. La bibliografía son mínimo 3 fuentes de información consultadas en formato APA. El último artículo, que son gases por diversos medios que contribuyen a los problemas ambientales en tu localidad. Si tienes que descripción breve de la producción de al menos 5 gases contaminantes de uso cotidiano y o industrial que contribuyen a los problemas ambientales en la localidad. Por ejemplo, la cuestión del dióxido de carbono, cómo es que se produce, quién lo produce, si son la cuestión de la combustión de los motores, la quema de basura, entre otros. Si hablas del metano, el óxido nitroso, ¿qué otros gases más investigaste tú en tu evidencia de etapa 4? Que eso es lo que se retoma aquí. ¿Cuáles son los riesgos al medio ambiente que se ocasionan por cada uno de esos gases contaminantes de uso cotidiano y o industrial que contribuyen a los problemas ambientales en la localidad? Sí, aquí no hay beneficios, no hay ningún beneficio de los gases contaminantes, ¿sí? De ahí en fuera todos son riesgos, excepto, el óxido nitroso se utiliza en la cuestión de los dentistas, pero de ahí en fuera representa más un riesgo que un beneficio. Mencionar 5 alternativas lógicas y viables que disminuyen el impacto ambiental que ocasiona lo que son los gases y mencionar al menos un ejemplo donde se realice dicha alternativa para cada una de esas alternativas que estás mencionando. Por ejemplo, existe en Estados Unidos, en algún otro país, donde la cuestión sustentable, ¿sí? Los baños, por ejemplo, se puede capturar la cuestión de la orina y el excremento, se filtra y pasa por unos tubos, la cuestión del gas, tratar de obtener todo el gas que se produce por la descomposición de las heces fecales y se utiliza para cocinar, ¿sí? En lugar de utilizar lo que es el gas butano, ¿sí? Entonces existe esa alternativa, ¿sí? En ser sustentable en cuestión de esa producción de gases que se realiza, ¿sí? En la cuestión de las heces fecales de lo que es el ganado se utiliza también porque acuérdate que produce gases contaminantes lo que son las heces fecales de lo que son los ganados. Se utiliza también esas heces fecales o esa producción de gases, se combina con qué otra cosa y se utiliza como abono. ¿En dónde lo utilizan? Es más, aquí en nuestro estado, la misma universidad en diciembre utiliza eso para abonar la cuestión de las áreas verdes, ¿sí? Que siempre se vean verdes y muy bonitas. Bueno, utiliza ese tipo de material. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la alternativa? ¿Sí? Y la bibliografía son mínimo 3 fuentes de información consultadas en formato APA, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí la cuestión de Canva, que es donde me hicieron el trabajo que te he estado mostrando más las imágenes. Si hablamos de pilas combustibles, me mencionan qué son las pilas, para qué se aplican, cuáles son sus beneficios, riesgos, así, ¿no? Esta es una, pilas combustibles, la combinación son 2, ¿sí? Y la tercera, ¿sí? Que me dan las alternativas de solución. Al final de esa página va la bibliografía, por eso es que en cada uno se te pide la bibliografía de la información de la investigación que está realizando de ese artículo. No va al final, va terminando cada uno de los artículos la bibliografía consultada en formato APA. Si tú observas bien el que te muestra en la imagen, la bibliografía no está en formato APA, ¿sí? Eso resta puntuaciones en tu trabajo. Esa sería una. Si te sobra espacio no hay problema, la bibliografía tiene que ir ahí donde termina tu artículo, ¿sí? O por ejemplo este otro,
que termina la cuestión de la información, se ocupó toda la página y al final está la cuestión de el formato APA de las bibliografías, que ahí utilizaron también el libro de texto. Es válido si utilizas parte o algo de información que está en tu libro de texto que te menciona usos y aplicaciones. Sí. Muy bien. Después de que terminas tu trabajo, lo guardas en cuestión de formato PDF con equipo, el número del equipo, la cuestión de PIA y las iniciales de la materia. ¿Para qué lo descargas en PDF? Si lo haces en el caso de Canva o si lo haces en cualquier otra aplicación, lo guardas forzosamente en formato PDF para que lo puedas subir a la plataforma Nexus en el apartado correspondiente. Cuando se entrega, de acuerdo a las indicaciones que se te hayan dado en tu aviso de Nexus. Recuerda que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, el conocer más cosas, el pulir nuestras habilidades que nosotros tenemos para realizar lo que son nuestras tareas de estudio. ¿Sí? Y eso sería todo y nos vemos en la siguiente.